Muy buenas tardes, amigos y amigas de Serovka. Como todos los jueves, nos vemos acá en nuestro programa de Aprendiendo Más. En esta ocasión con el profesor Miguel Martín Landrov. Profe, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú Bueno, y cómo está toda la audiencia? bien, 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 bien. Por aquí todos bien. Bueno, obviamente con bastante movimiento con todo el tema de Qatar, todo lo que ocurre en los partidos de fútbol, pero sin olvidarnos obviamente que este mes es el mes de sensibilización en la lucha contra el cáncer de próstata, el cuidado, digamos, masculino. Y bueno, por supuesto que dentro de ese abordaje y dentro de todo este mes de noviembre tenemos que abordar y analizar justamente la parte de las imágenes, ¿no? Que van vinculadas a lo que sería el diagnóstico en el cáncer de próstata. Obviamente, siempre explicando que el cáncer de próstata es dentro de todos los cánceres, eh, digamos, es uno que tiene un desarrollo relativamente más lento que el resto, ¿sí? O que muchos de ellos. Y bueno, esto supone que, por supuesto, tengamos entonces que buscar de detectarlo con bastante precisión. Entonces, bueno, para ello tenemos por un lado el ámbito clínico, en donde tenemos al urólogo que hace una verificación clínica, pero también tenemos unas técnicas imagenológicas asociadas, ¿sí? Ujú. Así Justamente es. sobre eso es que vamos a conversar el día de hoy. Muy bien, entonces yo voy a montar la presentación Sí, señor. que me tienes que dar la opción de compartir. Ya la tiene, ya la tiene. Sí. A ver dónde está esto. Aquí. Ahí se ve. Se ve perfecto, sí, señor. Bueno, entonces, bueno, yo voy poco lo que voy a tocar ha sido quizás tocado en otros conversatorios que hemos hecho, pero aquí vamos a tener el énfasis mayor en el caso de próstata y dentro de las posibilidades para diagnosticar o evaluar el cáncer de próstata mediante imágenes médicas, me voy a limitar a cierto tipo de metodologías de imagen que se pueden utilizar y que han sido sumamente eficientes en cuanto a la valoración del cáncer de próstata. Yo primero traigo a colación con esta imagen hay una técnica en resonancia magnética que se conoce como resonancia magnética multiparamétrica que permite producir diversas modalidades de imagen de resonancia magnética. Aquí tenemos una imagen de tipo ponderado en T2, una imagen de evaluación el coeficiente de atenuación, eh, el coeficiente aparente de difusión o la difusión aparente que tiene en el agua dentro del tejido. Otro método consiste en la evaluación de las imágenes ponderadas por difusión, que también ahí se extrae una información cuantitativa, y otro obedece a imágenes que son dinámicas, son imágenes funcionales, donde se aplica un contraste en forma, y este en forma dinámica pasa a través del tejido y se hace una evaluación de esas imágenes. Se conoce como imágenes donde hay mejoramiento del contraste en forma dinámica o enhanced contrast, eh, contrast, enhanced dynamical contrast enhanced images. Sería la traducción directamente de DC. Ujú. Bueno, eso permite dentro del esquema que sigue el radiólogo establecer una valoración de la próstata con un método que es heredado de una valoración similar que se hace en el caso del cáncer de mama, que se conoce como el PIRADS. Con esta evaluación de estas diferentes imágenes, el médico no solamente puede establecer dentro de la próstata, dentro de un mapa de la próstata como el que se muestra a la derecha, una indicación de las características de la lesión. No sé qué ha pasado. Sí, no, no, era el cargador de la batería, pero fíjese, profe, que es importante destacar que el objetivo de los PIRATS o de los BIRATS en el caso mamográfico tienen como objetivo la estandarización a la hora del informe radiológico, es decir, que Exacto.
todos podamos estar hablando en el mismo idioma, de manera tal de hablar si a qué segmento nos referimos o en qué nódulo estamos más preponderante o no, o sea, de manera tal de que haya efectivamente una estandarización a la hora del informe imagenológico. Sí, es correcto. Entonces, bueno, eh, la idea es básicamente que dentro de este conjunto de imágenes que yo puedo tener para, para mostrarles, pasa que tengo algo raro con la presentación que me Y está cargando. hay algo allí que se está poniendo en gris el monitor, vamos a ver. Pasa que esto es, que yo voy a quitar cosas que no necesito tener aquí. Puede ser que tenemos. Pero bueno, bien interesante ahorita ir aprovechando para conversar con la audiencia. Obviamente el hecho de que entonces tenemos por un lado el ámbito clínico. Mucha gente pregunta, bueno, pero ¿cómo es que con tantos avances y con tantos adelantos todavía sigue siendo el tacto rectal una de los estudios de primera línea para la pesquisa, ¿no? Y tiene que ver justamente con la sensibilidad y con la facilidad. Es decir, lo único que necesitamos es un médico urólogo especializado y de esa manera él puede a través de esa evaluación clínica, bueno, tener una visualización no solamente del tamaño de la glándula prostática, sino también de la textura de la superficie. Entonces, bueno, eso nos permite obviamente tener información adicional, pero esa información siempre es necesaria complementarla y por eso es que es tan importante con métodos de imagenología, ¿no? En el caso, por supuesto, de la resonancia magnética multiparamétrica nos permite justamente poder tener, como usted muy bien lo decía, bueno, una cantidad de definiciones técnicas sobre lo que sería la glándula prostática. Vamos a ver si allí se resuelve el problema. No hay un Bueno, listo, problema. profe. Ya ahí, profe, ahora sí, ahora ya ahí vemos perfecto. Ok, seguimos entonces. Entonces, bueno, aclarado este tema de la estandarización en el informe radiológico a partir de los PIRAT de manera tal de tener esta generalización, vamos entonces a analizar el tema imagenológico para cáncer de próstata. Bueno, sí, yo me voy a referir de todo este grupo de imágenes en particular, me voy a referir básicamente a las que son hechas en base a contraste dinámico, porque ahí hay una información que, por demás hay que decirlo, es bastante accesible en buena cantidad de centros y también aporta de una manera bastante eficiente información sobre la situación en la cual se encuentra la próstata. Ok, Muy bien. recalculando otra vez una visión de cómo son las imágenes multimodalidad del multiparamétrico de próstata, aquí vemos una combinación de la misma próstata, pero analizada con los diferentes tipos de imágenes que se mencionaron anteriormente. Como se ve, hay una región indicada por las flechas, que es donde está la lesión, y su representación en cada tipo de imagen. En particular, en las imágenes de contraste dinámico, aparece una imagen coloreada, que es un tema importante, con tres colores básicos, que son rojo, verde y azul, que van a dar una caracterización del estado en el cual se encuentra el tejido en cada una de esas regiones. Eh, para el contraste dinámico se elaboran modelos comportamentales que determinan cómo evoluciona el contraste o el realce del contraste en el tejido. Esos modelos son, como dije, multicompartimentales, pero el más sencillo es un modelo de dos compartimientos, donde uno de los compartimientos es el plasma sanguíneo, por el cual llega al tejido el agente de contraste que se está utilizando, y el otro compartimiento es el tejido como tal. Entonces, la repartición de material de contraste entre los diferentes compartimientos depende de unas velocidades de entrada y salida de cada compartimiento, de cada uno de ellos que está indicado por estos coeficientes de Kin, KL o Ktrans o KEP. Kin representa el ingreso de contraste por la vía intravenosa. Realmente es una función que rápidamente sube y luego es eliminada por el plasma, dentro del plasma. Y mientras está pasando por el plasma, eventualmente ella intercambia contraste con el tejido con una entrada al tejido
definido por una velocidad que es Ktrans, que depende de las propiedades que tenga el tejido para la penetración de ese contraste, y hay una salida o un lavado del contraste, una eliminación del contraste del tejido por una constante que se denomina, una velocidad que se denomina KEP. Esto crea un balance dentro del tejido donde finalmente en el tejido no hay en sí una acumulación de contraste. Hay unas ciertas relaciones entre esas velocidades Ktrans y KEP y los volúmenes relativos del plasma y del tejido que de alguna forma garantizan de que no, el contraste no queda acumulado en el tejido, sino que eventualmente el contraste llega a una concentración pico máximo y eventualmente va a ser eliminado de una manera gradual dentro del tejido. No queda almacenado definitivamente en el tejido. KL indica la velocidad de salida del contraste que es eliminado por la vía de los vasos sanguíneos y con este modelo así de dos compartimientos que he debido a dos investigadores, Drix y Tofts, se pueden establecer unas ecuaciones que determinan cómo es el realce de contraste, que es esta cantidad que aparece aquí, este cociente, cambio de intensidad respecto a una intensidad de base, referido a una intensidad de base, básicamente. En términos de estos parámetros que están aquí, como se puede ver, depende de unas constantes que son A1 y A2, o B1 y B2, que van a tener información de Kin, Ktrans, entre otras cosas, y algunos de los volúmenes, y las velocidades de salida del plasma, KL y KEP, que es la salida del tejido. Y esto determina una curva en el tiempo que se puede registrar o se mide o se determina voxel a voxel en una imagen volumétrica, generalmente. Aquí el hecho de que aparece una consideración de una ecuación para un cierto tiempo menor que un tiempo tau, que es un tiempo de referencia que ya voy a explicar cuál es, o mayor que un cierto tiempo tau, es consecuencia de ese tiempo tau viene representado el tiempo donde se tiene el máximo de realce, esencialmente. Y eso va a depender, es una propiedad que también puede depender de las propiedades del tejido, porque no todos los tejidos están Claro, vascularizados igualmente. Entonces claro, eso depende un poco de esa conclusión. En el caso de próstata, ese tau, como veremos, no varía mucho, no es una cosa que uno espere que varía mucho en todo lo que es el tejido de la próstata, ni tampoco varía mucho en consideración con aquellas partes de la próstata que están afectadas por el cáncer. En principio, este modelo así de sencillo puede explicar muchas cosas y vamos a mostrar un poquito qué cosas pudiera dar como explicación. Eh, en el análisis de contraste dinámico siempre se supone que hay tres curvas características. Una de ellas es la que se denomina tipo 1, en la cual tenemos que la curva progresa, vamos a hablar en términos generales, la curva progresa de acuerdo un poco hasta que esté indicada aquí en rojo, pero pudiera progresar de una manera tal de que crece con una pendiente ligeramente menor y de alguna manera se queda parado en una región aquí indicada como un color verde, o va también un crecimiento lento que luego continúa de una manera continua, sigue creciendo hasta el último tiempo de medición de una imagen que se haga en el paciente. O sea, hay como tres comportamientos típicos que van a claro, depender de si esa curva tal de evolución del realce del contraste, que es lo que estamos representando aquí, progresa a lo largo de una región de color azul, como se muestra aquí, o una región de color verde o una región de color rojo. En el caso de la región de color azul, se toma como ya estandarizado, como norma estandarizada, que la imagen, que la intensidad, el realce esté en mayor a un 10% lo que supone el realce de la región verde. Es decir, si la curva que se está obteniendo es una curva que pasa por la región azul, es una curva que va a estar continuamente creciendo con el paso del tiempo y si estuviera en la región verde se estabilizaría como un valor horizontal, un único valor, un valor de estabilización.
Si tenemos una situación donde la curva está por un 10% por arriba de ese valor de estabilización, decimos que pertenece a la zona azul y se denomina que es una curva de tipo 1. O sea, es una curva donde, por decirlo de alguna forma, hay un incremento continuo del contraste en el tejido y el lavado es muy débil. Es decir, no es eliminado el contraste rápidamente del tejido, sino de una forma muy, muy lenta, de manera tal que al final penetra más contraste del que sale. Entonces hay como un incremento del realce de contraste en esa zona. En la región verde, en la cual se supone que se produce como una meseta de la curva, tenemos una situación de que eso se mantiene en niveles que están en más o menos 10% alrededor de una media de esa meseta. Eso definiría una región verde. Ahí es una región en la cual el contraste entra al tejido y sale casi con la misma velocidad y la cantidad de contraste que hay en el tejido, que lo que da el realce de contraste, va a mantenerse más o menos igual. Y luego tenemos las tipo, esas se denominan tipo 2. Y luego hay unas que son tipo 3, en las cuales tienen la siguiente característica. Una vez que llegado al máximo de realce de contraste, tenemos una rápida eliminación o lavado de ese contraste, por eso esas en inglés se denominan generalmente curvas washout, en las cuales estas son indicadas en rojo y son de tipo 3, se denominan tipo 3, pero están indicadas en rojo precisamente por la consideración de que representan gravedad. Es decir, cuando uno analiza la correspondencia entre este tipo de curvas, que son básicamente, en términos más simples, las tres posibilidades que puede hacer la realce de contraste en el tiempo, lo que tenemos es que finalmente ellas tienen una connotación o una relación con la existencia de cáncer. Entonces, por ejemplo, los tipo 3 generalmente tienen una probabilidad muy elevada de que la lesión o las zonas donde esa curva es tipo 3, pues es una zona donde hay actividad tumoral fuerte, donde hay definitivamente una situación que si la correlacionamos con una biopsia daría que ahí hay células atípicas, que ahí hay eventualmente cáncer, con altísima probabilidad. Eh, una región tipo 2 es como una región de transición, donde uno esperaría tener, bueno, aquí tenemos una probabilidad de que haya cáncer, pero no tan alta como la región tipo 3, pero sí hay una cierta posibilidad importante de que haya cáncer. Y también hay una posibilidad de que haya ahí tejido benigno. Es decir, no es una zona, si se quiere mencionar de alguna manera, donde hay invasión por parte Ujú. del cáncer. Y están las tipo 1, donde los porcentajes de probabilidad de cáncer son extremadamente bajos. Se podría decir que son zonas benignas. Claro, ¿qué me diferencia tipo 3, tipo 2 y tipo 1? Bueno, el porcentaje que yo he decidido para separarlo, es decir, más o menos 10%, por debajo de 10%, por arriba de 10%, con respecto a la curva media, que sería la tipo 2. Esa estandarización pudiera tener unas variantes, pero indudablemente esto sirve como elementos de clasificación inmediatamente. Si recordamos algunos de los conversatorios que hemos tenido de radiómica, esto podría elevar eh, cantidades radiómicas o Claro, propiedades radiómicas que se podrían utilizar para una evaluación y quizás acompañarla de algunos elementos de inteligencia artificial detrás y pudiéramos obtener mucha información. Y esto permite colorear la imagen. Un poco en todas las láminas a la izquierda ustedes ven unas figuras que están coloreadas con esos mismos colores, el rojo, el verde y el azul, porque ahí precisamente se está usando un esquema. Ya vamos a ver en una lámina más adelante que cómo ese esquema lo podemos aprovechar para sacar más información de este tipo, de esta única modalidad de resonancia magnética, que sería imágenes con contraste dinámico. muy bien. Eh, aquí un ejemplo estas son unas imágenes sacadas de una base de datos internacional, son accesibles al público para su análisis y aquí simplemente yo me tomé la molestia de colorearlas de acuerdo al método de discriminar cuáles imágenes son tipo 1, tipo 2 o tipo 3. O sea, qué voxels son tipo 1, tipo 2 y tipo 3.
En forma más o menos general, se ve que las zonas rojas están siempre rodeadas de zonas verdes, en Sí, todas. Y luego vienen zonas azules. Entonces, eso es lo que era de esperarse. Yo tengo un crecimiento tumoral, tiene un núcleo, una parte central nuclear, donde hay una gran cantidad de células tumorales, prácticamente todas son células tumorales. Eventualmente, donde está invadiendo, pues hay alguna proporción de células de un tipo y de otra, entonces hay variaciones de estas propiedades dinámicas del contraste en el tejido donde hay una invasión, entonces define las zonas verdes. No era de esperarse que yo tuviera una zona roja e inmediatamente una zona azul. No es de esperarse. O sea, ahí hay una gradualidad que es significativa. Ahora, si esto, claro, en el caso de cáncer de próstata, no hay una terapia, no hay una radioterapia que se dedique a solamente actuar sobre las regiones donde está el tumor. Realmente se hace una irradiación completa de la próstata. Pero en otro tipo de situaciones en las cuales se hace uso de contraste dinámico, el tener una evaluación con este tipo de coloreado, que no deja de ser una suposición semi-cuantitativa o semi-cualitativa, como quiere uno verlo, da una idea de hasta dónde uno podría establecer un margen si uno quiere capturar, en principio, para la terapia, si es una radioterapia, todas las células cancerosas que están presentes. Eso es una idea que puede derivarse de este tipo de análisis. Uno puede ir más allá, uno puede evaluar cuantitativamente. O sea, si uno tiene una expresión matemática con unos parámetros que me definen cómo evoluciona en la curva del realce de contraste en función del tiempo, yo puedo ajustar esos parámetros con herramientas de cálculo numérico y establecer una distribución de, por ejemplo, las velocidades KEP y KEL. Y eso es lo que aparece en esta parte. Bueno, aquí a la izquierda aparece el coloreado ya en detalle para que se pueda ver mejor lo que yo me estaba refiriendo de la lámina anterior, pero aquí también vemos lo que serían las distribuciones de los valores posibles que puede tomar KEP o KEL versus su frecuencia, que está aquí definido como una probabilidad. Porque estas son histogramas normalizados de los valores que puede tomar estas variables. Y uno puede darse cuenta de que aquí eventualmente se pueden ver dos regiones. Aquí hay, en el caso el histograma correspondiente a KEP, tenemos dos picos. Hay unos picos de a bajos valores de KEP y un pico de altos valores de KEP. Que por cierto, eso lo podemos hacer ver más claro. Ah, una cosa antes de llegar a esa discusión, aquí tenemos una representación en un espacio donde uno de los ejes es KL y otro es KEP, para que se vea que hay una distribución de puntos. O sea, todos esos puntos ah, que se ven en esta lámina corresponden a todos los voxels de todo el volumen de la próstata, no solamente los de esta imagen. Es un corte particular en una cierta parte de la próstata. Si uno analiza la próstata completa, que se puede hacer por imágenes, porque son imágenes volumétricas, uno puede segmentar completamente la próstata y analizar, hacer el ajuste para cada uno de los voxeles de la curva de realce de contraste, uno puede obtener eh, unos, unos- unas nubes de puntos de cómo están repartidos esas velocidades, tanto KL como KF. Y lo bueno de este tipo de gráficas es que uno después puede hacer algún método, de nuevo, caído en el territorio de la inteligencia artificial y ver cómo están agrupados realmente esos puntos y definirme las clases que pudiera haber de tejidos dentro de la próstata, que en ah, particular las dos que nos interesan más que nada serían lo que asociaríamos al cáncer y lo que no asociamos al cáncer. En una separación binaria, por decirlo así, es o no es cáncer. ujú. Entonces eso se podría hacer con este tipo de datos. Aquí, en las de arriba, es simplemente ya una visualización de los datos en forma de histograma para darnos cuenta dónde hay esencialmente qué valores y qué
rango de valores de KEP o KL se encuentran los máximos o se encuentran los valores promedios de las cantidades que podemos extraer. Pero ya es una forma de análisis. Bueno, uno puede darse cuenta que hay una región que estamos indicando tanto en el correspondiente histograma como en el mapa de las dos velocidades, donde lo que tenemos es que hay una región que llamamos de intercambio rápido. ¿Por qué llamamos intercambio rápido? Porque la velocidad, o sea, KEP, es de mayor valor que para otra región. O sea, es la que corresponde a este pico que estamos observando aquí y es la que corresponde a esta región de puntos que tenemos en esta zona. Aquí este eje vertical es KEP, de manera que esta región corresponde a aquellos puntos que tienen mayor valor que los que están cercanos al cero, por decirlo, lo de esta otra región. Entonces, esa zona es una zona donde el intercambio de contraste o la velocidad con la cual el contraste es sacado o entrado al, al tejido eh, es hecho en forma muy rápida. ¿Okay? Ujú. Eh, es importante, bueno, ya lo vamos a ver en otra lámina, pero por lo pronto les voy anticipando que suele haber una coincidencia, eso se ve en parte aquí en el histograma, donde fíjense, cada color ha sido representado en el histograma. Entonces, el rojo corresponde a aquellos voxeles que pertenecen a las zonas rojas dentro de la imagen, el verde a las zonas verdes y el azul a las zonas azules. Claro, las proporciones, estos son ya proporciones relativas de uno con otro, pero como estos está ya en forma de probabilidad, o sea, no es frecuencia, no es número de voxeles que aparece, sino sobre el número total de voxeles, el número de voxeles que aparece a un determinado color, a un determinado valor de KEP. Esas son, ya demuestran que la proporción en la cual aparece algo rojo o algo verde para este pico es muy similar entre sí a la proporción con la cual aparece algo azul. Entonces, si vemos esta zona de KEP alto, esta zona de KEP puede tener algunos voxeles, muy pocos voxeles, que son correspondientes a una zona que según su curva tipo 1 es azul, pero sin embargo corresponde a un intercambio rápido. O sea que un poco la vascularidad es ligeramente diferente allí. No sé si me estoy explicando. Claro, no, 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 se entiende perfectamente, claro. Es una conclusión que uno saca de aquí. Cuando uno se va al caso de, como vamos a ver ahora, de lo que sería el intercambio lento, que son las otras regiones, aquí se ve de nuevo que la roja y la verde son bastante similares entre sí, pero la azul es enormemente mayor. Comparativamente, hay mucha más componente azul que la otra. O sea, puede haber zonas que se interpretan como curvas tipo 2 y tipo 3 que no son de alto intercambio, de intercambio rápido, sino de intercambio lento. También las puede haber. Claro. Entonces, al final, obviamente el mapa puede ser mejor analizarlo combinando los colores. O sea, un poco la idea de los colores aquí es para clasificar los tejidos con un criterio de colores que se usa para hacer evaluaciones, pero ya aquí es la cuantificación es la que terminaría diciendo cuál es la región que es realmente a preocupar. De nuevo, en próstata, la terapia, si es radioterapia, es radiación completa en toda la extensión de la próstata, pero si hay algún otro tipo de terapia, quimioterapia, eventualmente esto para un seguimiento uno podría ver cómo van evolucionando estas regiones y estos histogramas y cómo van evolucionando la evaluación de alto o bajo o de rápido o lento intercambio que puede haber entre las dos regiones, entre el tejido y el plasma. Claro. Ok, ahora, también uno puede ir más allá y dice, bueno, yo me quedo solamente con los voxeles que pertenecen a la zona de intercambio rápido. Ujú. Y me sale el mapa que está ahí a la izquierda.
y me quedo solamente con los boxers que pertenecen solamente al intercambio lento y me queda el de la derecha. Aquí lo interesante es darse cuenta de que si uno ve la imagen, si uno no sabe nada de esto y le dice, mire, cuando usted ve rojo y verde, preocúpese y cuando usted ve azul, no se preocupe tanto. Exacto. Si yo le muestro una imagen donde es separado el intercambio rápido, se la muestro y dice, oye, eso tiene rojo y verde por todos lados, hay unos poquitos azules y hay algunas cosas en negro que aparentemente no se sabe lo que son. Está bien, pero ya ahí tengo un detalle que me está indicando cuánto de la próstata está siendo tomado por la lesión. Y pudiera uno hacer una evaluación cuantitativa en términos de volumen, de cuánto es el tamaño que está ocupando y si hay un tratamiento en particular que suponga una reducción de los nódulos en tamaño, pues eso también debería aportar información. La que está a la derecha, por ejemplo, muestra que casi todo lo que se ve ahí, que es de intercambio lento, es azul. No excluye que hay algunos rojos y algunos verdes, pero la mayoría es azul. O sea, la mayoría, por decirlo en síntesis, el intercambio rápido es típicamente curvas tipo 2, tipo 3. El intercambio lento son curvas tipo 1 mayoritariamente. Perfecto. Entonces uno podría hacer una eh, ponderación de cuántos voxeles hay de un tipo y otro y establecer unos porcentajes para los tipos de curvas. Y ese es un número que a la hora de hacer un seguimiento a un paciente, pudiera uno, para una evaluación posterior después de un tratamiento, uno podría evaluar ese número y ver la progresión de esos números con el tiempo, con el tratamiento. Es una cosa que se Claro. puede aplicar. Claro, y de esa manera pudiésemos efectivamente analizar y evaluar, como usted muy bien lo dice, bueno, hacer el tema del análisis, digamos, a futuro, ¿no? Sí, claro. Tanto en el previo como en el posterior. O sea, yo siempre he sido de la opinión de que si hay una evidencia cuantitativa que uno puede obtener de las imágenes, Ujú, más que cualitativa, me parece que se cogió, me parece que creció, ha salido en otra región. Ojo, no las descarto, lo cuantitativo es muy lo cualitativo es muy importante, pero lo cuantitativo eh, mm, no, digamos, no va más allá de opinión. Es decir, un número calculado, puede haber una opinión respecto a que ese número está mal calculado o está bien calculado, pero si se acepta que está bien calculado, el número calculado hoy y mañana es aceptado como válido. Entonces, claro. en principio, una valoración cuantitativa, aunque uno esté usando un esquema que es semi-cuantitativo, porque la coloración en sí obedece a unas suposiciones arbitrarias que pudiera uno modificarlas y llegar a algo que tuviera todavía más precisión. Potencialmente eso no es imposible, Ujú, pero, pero eh, tal como está, ya hay una manera de poder evaluando una tabla de números, que podría ser cuántos son tipo 1, cuántos son tipo 2, cuántos son tipo 3, cuántos son tipo 1 de alto rápido intercambio, de lento intercambio. O sea, esa tabla de números tiene una evolución en el tiempo para la progresión de la enfermedad y para la progresión de la terapia o post-tratamiento. ¿Ok? claro. Entonces, eso permite tener esa cantidad. Y por supuesto, teniendo finalmente datos numéricos, uno tiene todo lo que hace falta para meterse de lleno en el terreno de la La radiómica y de la ergonómica, evidencia claro, que es lo que científica. ya hemos venido hablando durante todas estas eh, semanas, claro que y sí. eso le da mucha potencialidad. Yo soy de opinión que este tipo de técnicas que son tan sencillas, porque son relativamente sencillas, tengo que decir que el algoritmo que permite la evaluación de las velocidades de intercambio, de las velocidades KEP, KL, etcétera, Ujú, eh, es relativamente sencillo y perfectamente se puede colocar en cualquier equipo y poder hacer un seguimiento un poco más claro. cuantitativo, Minucioso, sí, sí, sí. minucioso. Claro, teniendo no estoy un poquito más allá todavía, ¿no? Que es, bueno, si yo sé que
el modelo de dos compartimientos me está diciendo que hay unos que son rápidos, otros que son lentos. Bueno, hay varios autores que se han preocupado de pensar en modelos que tienen no dos compartimientos, sino que tienen tres o más compartimientos. Por cierto, dan como resultado unas imágenes de próstata que no las traigo hoy, Ujú. pero espectaculares en cuanto a que uno ve dentro de lo que aquí estamos valorando como unas imágenes que tienen rojo y verde en la periferia, a unas imágenes que tienen diferentes regiones que van en forma concéntrica con diferentes velocidades de intercambio. O sea, lo cual refleja que hay una mayor actividad en unas partes que en otras y da una heterogeneidad del tumor también. Que el tema es, desde el punto de vista de la información que se puede sacar, es bastante pródigo, salen bastantes cosas. Claro, Entonces, yo me adelanté a hacer una cuenta con tres compartimientos, porque tres compartimientos, las ecuaciones son muy parecidas a las que yo mostré antes, solamente que hay un término adicional que tiene un KEP diferente. Es decir, tenemos en realidad ahora dos posibles KEPs, un KEP lento y un KEP rápido. Y se analiza con el mismo, con unas ecuaciones similares, bastante similares, se analizan las curvas de realce de contraste una por una y se sacan los correspondientes histogramas. Entonces tenemos el KEP lento, tenemos este tipo de caracterización. Eh, Ojo, aquí se ve que la curva roja tiene un pico más hacia la derecha que la verde y que la sí, azul, sí, lo cual quiere decir que lo rojo sigue estando la clasificación que se hace con las curvas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Lo rojo es indicativo de algo que tiene un lavado más eficiente, un washout más eficiente. Por lo tanto, si uno saca el promedio con este histograma que se encuentra aquí a la izquierda, el promedio daría un promedio mayor para la roja, luego intermedio vendría la verde y luego lo más pequeño sería para la azul. ok, Cuando uno va al caso de lo que sería el KP rápido, que corresponde a las zonas, a eso sí definitivamente está en las zonas rojas, dentro de las zonas rojas. En ese caso, ahí vamos a tener, esta es la forma del histograma, la que está aquí en la parte central. Vemos de nuevo que la verde y la roja son similares. Aquí, además hay una estructura, hay como dos picos para todas ellas. Hay un pico de bajo valor de KP rápido y uno de alto valor de KP rápido. O sea, uno puede ir a un detalle mayor. Entonces, establecer las regiones dentro de las zonas que ya están definidas como rojas, las regiones que corresponden a un tipo de KP rápido y a otro tipo de KP rápido. Hay como dos tipos de KP rápido. Entonces, ok, esto da todavía más detalles si uno quisiera usarlo, pero también uno puede darse cuenta que uno puede evaluar un promedio con lo que sería la zona de alto valor de KP rápido y otro promedio con la otra. Y de nuevo, en la zona que tiene el KP rápido más mayor, es más abundante la zona roja que la verde que la azul. De esa manera, entonces tenemos digamos, hay más detalle que se puede ir sacando. Yo no he dicho nada de las gráficas de KL, porque la ajá, gráfica de KL es la misma. O sea, claro, en un modelo de tres compartimientos, uno tiene uno que es el plasma, y luego hay un compartimiento para lo rápido y uno para lo lento. ujú, Pero todos son drenados con la misma velocidad a través del plasma por KL, de manera tal que el KL es el mismo. Y, digamos, estos son resultados sacados de procesar la misma imagen con el algoritmo modificado para tomar en cuenta tres compartimientos y da exactamente el mismo histograma para KL. O claro, sea, donde aparece una diferenciación es en el hecho de que ahora tenemos clasificados un KEP rápido y un KEP lento. lento, claro, Esa es la única variación que tenemos. Entonces, con esto uno tiene la potencialidad de evaluar
de una manera que en un momento dado, con el método de colores, que se conoce típicamente como el modelo de los 3 puntos en el tiempo, porque toma para definir los colores, toma 3 instantes de tiempo de determinación de los volúmenes en las imágenes por contraste dinámico, que es hasta cierto punto cualitativo, pero es bastante sugerente. O sea, es una forma rápida, el método de coloreado es una forma rápida de poder ver unos comportamientos de las curvas de realce de contraste y clasificarlos rápidamente. Claro, O sea, si es tipo 1, tipo 2, 3. Si uno ve las curvas, también uno puede decir, ah, esta me parece que es tipo 1, pero uno tiene que hacer alguna evaluación. En la consola uno tiene que hacer un cierto tipo de evaluación. Pero si uno tiene un software que ya toma esas curvas y eventualmente las clasifica, es una trivialidad hacer. eh, Eventualmente uno las puede ya tener coloreadas y para efectos de un diagnóstico de un radiólogo puede ver inmediatamente, mira, aquí hay, esto salió completamente azul, aquí no hay nada. claro, Y si salió algo en rojo, se puede cuantificar cuánto es y dónde está. Y entonces ayuda, por ejemplo, en esa clasificación del PIRADS, ayuda a la localización de la lesión, ayuda a la determinación de la lesión. O sea, directamente, no sé por qué razón las consolas no integran ya un método de coloreado así, sino que ellos dan una paleta de colores que contiene para la audiencia. Si usted ve en una consola que le sale algo en una paleta de colores, no es este método, porque usted va a ver, por ejemplo, el amarillo, o va a ver el marrón, o va a ver colores que no son los colores que están ahí. Los colores que están claro. ahí son solamente el rojo, solamente el verde y solamente el azul, que es la paleta de colores más elemental que se puede tener, que es lo que se llama codificación RGB, Red, Green Exacto. and Blue. Ese esquema, si usted ve una consola, una representación donde hay colores de todo tipo, que también es muy útil para ver si hay algo anómalo, no digo que no, pero no es este método. En ninguna consola yo he apreciado que haya una paleta de colores de tipo rojo, verde y azul que me indique este método. De manera No, tal no, que no, no, no. esto Normalmente, tiene, o sea, normalmente la hacen más amplia, paletas de colores, por ejemplo, en el caso de medicina nuclear, pero no específicas en 3 bloques, porque al final lo que queremos es precisamente ayudar en la definición de estructuras, ¿no? Ayudar en la definición de sospecha. sí, claro, pero de todas maneras, yo veo como conveniente que pudiera haber en una consola adicional o quizás en las Sí, consolas ya comerciales, incluir esto porque esto permitiría una valoración directa, o sea, totalmente. cualitativa, directa. Luego, ya más cosas como cuantificar cuánto valen las velocidades de intercambio que puede haber entre los tejidos, ya eso es otra cosa. Sí. Pero por lo menos para ubicación y para una evaluación de PIRADS directamente. O sea, lo facilitaría enormemente. Es más, podría haber una propuesta de evaluación de PIRAD que lo hiciera un sistema de inteligencia artificial que luego el médico terminaría corroborando para asegurarse de que todo está ok, Wow. Ujú. todo está de acuerdo a cómo debe ser la práctica correcta a proceder. Bueno, esto creo que es mi última lámina en cuanto al tema de contraste dinámico, pero ahorita me voy a cambiar completamente a cera. Voy a pasar a las imágenes de tomografía de emisión de positrones PSMA. con el PSMA. El PSMA es lo que significa es el Prostate Specific Membrane Antigen, o el antígeno específico de membrana para próstata, Ujú. que supuestamente las células tumorales producen y lo tienen en su membrana. Ellos tienen una molécula en su membrana, que es como esto que está aquí, esto que se ve, representa aquí, este, que es el antígeno específico para el cáncer de próstata. Sí, Entonces, la idea es que, claro, todo lo que se encuentra en una membrana celular eh, le indica, entre otras cosas, al sistema inmune el reconocimiento de esa célula. ¿Cómo lo hace? A través de anticuerpos. O sea, frente a todo antígeno, porque esto es algo anómalo, o
sea, esta molécula es algo anómalo, es algo que no es parte de la conducta normal del organismo. Entonces, este antígeno genera unos anticuerpos frente a esto. De manera que el sistema inmune va a reconocer este tipo de moléculas. ¿Cómo lo reconoce? Bueno, el anticuerpo es otra molécula que es una forma más o menos complicada. Si es una inmunoglobulina es una forma así como una Y, la que uno puede haber visto en alguna gráfica de anticuerpos, y tiene unas cadenas de moléculas que le permiten conectarse a el antígeno. Ok, Entonces, esa es la forma en que el sistema inmune lo reconoce porque esos anticuerpos van asociados con la activación de células del sistema inmune para hacer toda la respuesta inmune que finalmente ocurre contra este antígeno que está presente. Entonces, se puede producir una molécula que se pueda acoplar al anticuerpo o a la inmunoglobulina. Yo voy a referirme al anticuerpo, que es más o menos representado de esta forma. Uno tiene una parte específica al PSMA ujú, que eventualmente se va a ligar al PSMA justamente. sí, Luego hay algo que lo liga a lo que va a ser un término genérico que llamamos un cargamento. Ese cargamento puede ser en el manejo de sustancias que se utilizan para hacer tratamientos específicos. Ese cargamento puede ser una droga ujú, para un agente químico para producir una quimioterapia, puede ser un átomo radioactivo, puede ser un radionúclido, puede ser un, una partícula viral que de alguna manera se va a abrir y va a descargar algo justamente cerca de eso. O sea, hay muchas posibilidades de qué pegar en este extremo del cargamento. ok, Y la estructura esta básica, que es específica al antígeno, esta se va a mantener todo el tiempo igual porque es la que va a ser, la que va a permitir el acople de este objeto completo con el antígeno. perfecto. Entonces eso va a quedar enganchado, en términos coloquiales, enganchado al anticuerpo y va a cumplir su función una vez que está allí. Es decir, Claro, y en el caso de diagnóstico, cuando hablamos de PET-CT con PSMA, es porque efectivamente lo que nos va a permitir es, una vez que se enganche, es que nosotros podamos evaluar o analizarlo, verlo desde el punto de vista imagenológico, es decir, ver ah, allí el material radiactivo unido a... exactamente, eso es lo que es. Actualmente, la idea es, bueno, si yo puedo esa zona de cargamento, yo puedo poner ahí un radionúclido, en este Claro. caso un radionúclido emisor de positrones, hay cosas hechas con galio, bastantes trabajos, pero eh, uno de los radioisótopos de más común uso a nivel de PET es el flúor 18 y con flúor 18 hay una cierta cantidad notable de radiomarcadores o radiofármacos que tienen como base el mismo concepto que yo mostré en la lámina anterior. Claro. Todos ellos tienen esto que está indicado acá, que se puede dar uno cuenta de que es la misma fórmula, Ujú, la misma parte, y lo que cambia es la cola esta que le sale, que finalmente está vinculada con un flúor 18. claro. Entonces tenemos diferentes, creo que hay todavía más que esto, o sea, hay diferentes Sí, sí. compuestos que se pueden utilizar. De hecho, desde hace bastante tiempo también hay un área de medicina nuclear donde este, usando anticuerpos monoclonales y radiomarcándolos con radiotrazadores apropiados, pueden hacerse evaluaciones muy buenas e inclusive terapia. Porque, Sí, por sí. ejemplo, uno puede poner como, digamos, el flúor 18 hasta cierto punto, si no fuera por la actividad tan baja con la cual se inyecta para fines de diagnóstico, pero es un emisor beta y los emisores beta
tienen la propiedad de producir partículas de muy alta energía, que son las partículas beta. Ujú. En el caso de emisión de partículas beta positivas o positrones, el positrón, antes de poderse aniquilar para emitir los dos fotones, que son los que usamos para diagnóstico, él pierde prácticamente toda su energía cinética y es bastante elevada la energía cinética que trae, de manera que hace una entrega de dosis. Y la Claro. ventaja es que esta entrega de dosis ocurre en la vecindad de la célula. Ujú. Entonces, este tipo de radiofármacos, pensándolo en hacer terapia beta, terapia Sí, contra el cáncer usando partículas beta, puede ser utilizado. Claro, hay que pensar en un radionúclido que emita, que sea emisor beta, por supuesto, pero con unos niveles de actividad que son más elevados para que haya un efecto de tratamiento, porque si no la dosis no es no va a suficientemente ser alta. suficiente, claro. Pero algún daño en la emisión de positrón que tiene el flúor una vez que está conectado cerca de un anticuerpo de la célula tumoral, eventualmente va a ser suficiente para causar algún daño en la célula. Claro, no es que la probabilidad es 100%, pero algún tipo de efecto hace. Pero si uno quiere llevarlo a términos, a niveles de terapia, uno tiene que pensar en actividades más altas para ser inyectadas al paciente y eso debería ser hecho en forma localizada. Porque aunque aquí hay una inyección a nivel intravenoso, de la forma que generalmente se miden estos pacientes con el PSMA, es a nivel intravenoso y eventualmente hay una cierta biodistribución que finalmente quedan adheridos a todo lo que tenga antígeno prostático, ¿no? Entonces, hay un efecto de dosis al cuerpo entero que si se piensa en una actividad mayor tiene unas ciertas consecuencias. Pero como este es un radiofármaco o son radiofármacos específicos, tiene la ventaja de que, por ejemplo, no lo vamos a encontrar a nivel de la imagen que se obtiene, no se encuentra en otra parte del cuerpo, es decir, no nos va a acudir al cerebro como pasa con la fluorodeoxiglucosa, ni como pasa en el corazón, sino que va a ir a órganos específicos. Tienen otra ventaja además, que es que la próstata está, en su localización anatómica, está muy cerca de la vejiga, Sí. está al lado de la vejiga. Y la vejiga es una fuente de enmascaramiento en una imagen PET cuando se utilizan cierto tipo de radiofármacos, por ejemplo con el FDG, porque todo lo que se inyecta al paciente eventualmente es eliminado por la orina. Bueno, estos radiofármacos tienen una eliminación, no es que no tienen eliminación en orina, pero tienen una eliminación mucho mayor hepática. Ah, bueno, perfecto. Entonces, la vejiga como tal no se marca tanto y no me altera la apreciación de imagen que se puede hacer en imagen de próstata. Además, como es aplicado a cuerpo entero porque es una inyección intravenosa, refleja también todas las metástasis que pueda haber. Es así. Y Perfecta. además es bien específico porque lo conversaba yo ayer con el doctor Carlos Zambrano, urólogo. Él decía, bueno, es que el problema es que en relación al antígeno prostático, nosotros solamente lo tenemos allí en la glándula, en la próstata y en glándulas salivales se ve un poco. Entonces él decía, bueno, es muy fácil distinguir evidentemente a qué corresponde en un caso o en otro, ¿no? En caso de que haya captación del material. Claro. Además que, bueno, también en la próstata se reconocen más o menos los lugares de Sí, metástasis, hacia dónde va, claro, es así. hacia dónde va. Entonces tienes el hueso, tienes pulmón, tienes cerebro. Ujú. Entonces, esperar ver una activación a nivel de glándulas salivales, pues dices, bueno, Claro, eh, no, yo no sé si ahí pudiera haber el caso, pero en principio lo que dijo el doctor está expresado muy correctamente. claro. Bueno, una cosa, bueno, que ya casi creo que con esto, bueno, Cerramos. casi podemos estar cerca de cerrar. Bueno, esto es un poco lo que ya te había mencionado, ¿no? Que uno le conecta el Fluor 18
y eventualmente tenemos la emisión del positrón y la aniquilación eventualmente produciendo los dos fotones que vamos a observar. Y aquí un ejemplo de una imagen, en este caso es una imagen de resonancia magnética, Resonancia, ¿sí? sí, que eventualmente sí se ve una alteración allí, pero claramente la alteración se ve en la imagen de Claro, de PET. la derecha que corresponde a la imagen de PET. Claro, siempre hay que recordarnos que las imágenes de PET tienen una extensión, lo que uno ve es una extensión mayor de lo que hay, unos Sí, efectos de volúmenes parciales que de alguna forma y también de resolución de imagen que eventualmente se tienen que tomar en cuenta, pero si no aparece una alta actividad allí, no hay. Esa es la ventaja. La presencia de actividad es indicativo de que hay actividad tumoral. ¿mm? Y eso es el valor que tienen en general de todos los usos las imágenes de PET. Es Claro, decir, no tienen un valor de delimitar la región, sino de categorizar la región. Es correcto. decir, exclusivamente es para lo que sirve. Cuando lleguemos a un futuro donde las imágenes PET tengan la misma resolución espacial que una imagen de resonancia, cosa que dudo, porque hay limitaciones físicas para eso que dependen de la emisión de positrones y no de que sea el equipo lo haga mejor o peor. Eh, ¿Será que eso es posible? Por lo pronto, si hay marcaje, es indicativo de que hay actividad y creo que eso lo hemos oído en algún otro programa. Es el gold estándar de determinación de cáncer de próstata. O sea, lo que pasa es que es el más costoso de todos, Claro, el gold estándar. ese es el problema. Una última es que, bueno, ¿y por qué no hacerse directamente, aparte del comentario de que es más costoso, por qué no hacerse entrada en PET-CT de próstata? Ya está, me olvido de la multiparamétrica, el PIRADS, ya está. Con Mm. eso estoy listo. Yo me hago eso, no me sale nada, estoy perfecto. Me salió algo, me lo evalúan, me tratan, tienen mi tratamiento. Bueno, hay un trabajo reciente, que está citado aquí del año pasado, Sí, donde se demuestra que hicieron lo siguiente, tomaron cáncer de próstata, hicieron imágenes de resonancia magnética multiparamétrica, hicieron imágenes de PSMA, de PET, y hicieron biopsia. Hicieron prostatectomía radical, todos esos casos fueron sometidos a prostatectomía radical y hicieron biopsia de lo que sacaron. Y determinaron que son equivalentes. claro, Entonces, bueno, y yo aquí no puedo negar mi origen, eso va a favor de la resonancia magnética multiparamétrica, claro, pero la resonancia magnética multiparamétrica nos puede decir muy bien, como dice este artículo, lo que pasa en próstata. Y ahora va mi propaganda al PET. ¿Qué me dice la resonancia magnética multiparamétrica de las lesiones extrañas o fuera del tumor, las metástasis claro. que aparecen? Que me lo dice muy bien el PET. El PET. La resonancia no me puede decir nada o casi nada. Por, Entonces, es- por eso es que al final son complementarias, profe, y depende claro, justamente de la indicación clínica. Es decir, una de las cosas que siempre hemos hecho el llamado de atención desde acá, desde este espacio, es a que tenemos que ser muy responsables. Primero, en educar a los miembros de la comunidad, al público en general, indicándoles que no todo lo que consigue en Internet le aplica a su caso particular. Ese es mi primer punto. Y segundo, que, bueno, obviamente el mensaje para nuestro equipo de médicos, al staff de profesionales que hacen el seguimiento del paciente, obviamente la importancia de contar con los diferentes tipos de equipos y de técnicas diagnósticas, comprender que obviamente dependiendo de la sospecha clínica y dependiendo por eso de muchas características en términos, por ejemplo, del tamaño de la próstata, de la contextura de la superficie, ya el médico inicialmente solamente con el examen clínico puede indicar, mira, es preferible que hagamos PET porque debido al tamaño, debido a los valores también del antígeno prostático específico en sangre, también él puede tener una idea general y decir, mira,
tenemos que inclinarnos más a que pudiera haber metástasis o que la lesión está localizada, ¿no? Y en cualquiera de los dos casos, entonces tengo que irme hacia un estudio complementario o de PET o de resonancia magnética. Sí, bueno, y de nuevo, es que aparte de que son complementarios, puedes estar, mm, el PET te revelaría una condición general del paciente Sí, totalmente, totalmente, de y acuerdo. la resonancia te daría una versión equivalente a la de PET, pero localizada en la próstata. Es así, es así. Entonces, en principio, al final lo que importa es cómo evolucione la enfermedad o el Claro, tratamiento en el paciente. claro. Y hay que verlo en su globalidad. Entonces, yo creo que ahí ya, con esto ya, Bien, bien. creo que por hoy, No, no, excelente, profe, excelente, de verdad, qué maravilloso como siempre. déjame sacarlo de... Ajá. Bueno, de verdad que yo creo que hemos abordado bastante, tanto el tema de resonancia magnética multiparamétrica como el caso de PET-CT con PSMA. Yo creo que ha sido súper valioso, profe. Y bueno, vamos a estar muy atentos, por supuesto, a las preguntas de ustedes, a cualquier comentario, duda. Si están viendo después esto en diferido, como sea, obviamente escríbanos aquí a través del canal de YouTube o por correo electrónico, a través de Gmail y con muchísimo gusto los vamos a atender. Así que bueno, muchísimas gracias, profe. Cuídese Bueno, muchísimo. bueno, gracias a ustedes por oírme y bueno, a otra vez. Así es, gracias a todos.